Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene, iglesia? Dígalo más fuerte, hermano. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Gloria a Dios, hermano. Dice la palabra: a la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué más dice? El Señor viene. Volvámoslo a decir la última parte. El Señor viene. Última vez. El Señor viene. Amén. Oremos por la palabra. Padre, gracias por este versículo de su palabra que hemos dado lectura en esta noche. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos venga hablando, que nos venga ministrando por su palabra. Señor, usa mis labios, Señor. Usa mi garganta, usa mi voz para proclamar tu palabra. Dios mío, bendiga la vida de tu pueblo en esta noche. Padre eterno, queremos irnos edificados. Queremos irnos bendecidos por tu palabra, Señor, en esta hora. Habla nuestra vida, que podamos tener unas mentes receptivas, corazones receptivos a tu palabra, mi Dios. Señor, que esta palabra pueda producir fruto en cada corazón que va a escuchar esta palabra, Señor amado, para la gloria de tu santo nombre. Reprendemos todo espíritu de incredulidad en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora recibimos tu palabra con gozo. Ahora recibimos tu palabra con regocijo. Recibimos tu palabra con fe, Señor. Aleluya. Y ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Dios mío, porque a eso tú nos has llamado, a poner por obra tu palabra, mi Dios amado. Bendiga la vida de tu pueblo que está aquí en esta hora y hasta donde tú envías esta palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, que meditemos en esta noche. Cristo viene. Ese es el tema de esta noche. Cristo viene. Podemos decirlo 3 veces. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Todos. Cristo viene. Cristo viene. Última vez. Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene, hermano? Aleluya. Gloria al Señor. Dice la última parte del versículo 22 del capítulo 16 de Primera de Corintios. El Señor viene. Esta expresión, el Señor viene, nace la palabra Maranata. Y esta palabra Maranata corresponde a la transcripción griega de una expresión de origen arameo compuesta por 2 términos que significa el Señor viene. El Señor viene. También significa, oh Señor, ven. Oh Señor nuestro, ven. O simplemente podemos decir, el Señor viene, como el texto que hemos leído en esta hora. También, hermano, se utilizaba esta palabra, esta expresión, el Señor viene, como un saludo. Se decía, la paz sea en esta casa. Cuando llegaba un apóstol, llegaba un siervo de Dios, llegaba a la casa, hermano, de un visitante, como visitante, decía, la paz sea en esta casa. ¿Qué significaba eso, hermano? Era como un saludo de los cristianos en aquella época. El Señor viene. O decía, la paz sea en esta casa. Hermanos, la paz está aquí con nosotros. La paz de Dios está aquí en todo creyente. Hermano, no hay mejor gozo y alegría que tener la paz de Dios en nuestras vidas. Esta expresión, Maranata, representa, hermanos, 2 interpretaciones. 2 interpretaciones. En el contexto en que es utilizada por el apóstol Pablo,
por ejemplo, puede entenderse como un aviso para los infieles. Un aviso para los infieles, es decir, un aviso para aquellos que aún no han recibido al Señor como su Señor y Salvador. También se traduce o tiene una interpretación como una afirmación de la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión que mencionó el apóstol Pablo, el Señor viene, representa esas dos cosas. Un aviso para aquellas personas que aún no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Y en segundo lugar, hermanos, es una afirmación de esta gran promesa de Dios, que Cristo viene pronto. Para aquellos que no han recibido a Cristo es un aviso. Pero para aquellos que ya están en Cristo es una afirmación de esta promesa. Por otra parte, hermano, también se afirmaba que la expresión era usada como un saludo o como una salutación entre los hermanos cristianos de la antigüedad. Se saludaban: Maranata, Cristo viene. Cuando los hermanos se encontraban en algún lugar, les decía el uno al otro: el Señor viene. Y ese hermano respondía con una firme contundencia y decía: amén, así sea. Hermano, en esta hora el Señor nos viene hablando en esta noche y nos dice, hermano, que Él viene pronto por nosotros. Es un saludo. La gente se regocijaba, cada cristiano se regocijaba, se ponía contento, feliz. Hermano, cada hermano que se encontraba le decía, era el saludo: el Señor viene. Encontraba a otro hermano por allá, le decía: el Señor viene. Hermano, y era un ambiente, hermano, tan agradable que se vivía en la iglesia primitiva con esta expresión: el Señor viene. En resumen, hermanos, quiero decirle que esta expresión indicaba consuelo para aquel afligido. Esta expresión indicaba, hermano, paz a los corazones de los creyentes. Esta expresión indicaba, hermano, descanso, aliento, esperanza, afirmación de las promesas de Dios, de que Cristo viene. Hermano, hoy en día usted va a encontrar por todos los medios malas noticias, hermano. Usted quizás, no sé, tal vez este día o en alguna oportunidad se va a enfrentar o ya enfrentó cierta situación como experiencia propia o ha visto a otras personas pasando cierta circunstancia adversa, difícil, en las cuales, hermano, esa persona quizás usted la ha visto llorar a esa persona. Y esa persona quizás anda buscando un desahogo en alguien, hermano, o en algo. Y tal vez se ha enfrentado a usted y lo ha visto por la calle o ha recibido esa visita, hermano, y lo único que ha hecho esa persona es llorar y decirle toda aquella situación que está pasando porque no encuentra la solución a ese problema, a esa adversidad, a esa enfermedad, a esa situación que está expresando, que está pasando en ese momento. Es cierto, vamos a pasar por momentos difíciles aquí en esta tierra. Pero esta expresión en la vida de la iglesia primitiva, hermano, recibía la iglesia consuelo. Entre los hermanos era un ambiente hermoso, hermano amado, que aunque era más el gozo, la alegría, la esperanza de que del retorno de Cristo que la situación que estaban enfrentando. Que cada vez que se encontraban los hermanos, el único saludo no era de queja, no era de llanto ni dolor, sino que el saludo era: el Señor viene. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Indicaba, hermano, consuelo, indicaba paz, indicaba descanso, indicaba aliento, esperanza y afirmación de la promesa de que Cristo viene pronto. Hermanos amados, lo que hoy vemos son quejas, llanto por doquier, hermano.
Enfrentamos, hermanos, cada día situaciones en las cuales, hermanos, muchas personas andan de aquí para allá buscando paz, buscando consuelo. Otros optan por los vicios, otros optan, hermanos, por el adulterio, la fornicación, la inmoralidad. Otros optan diversas situaciones que el diablo les cruza por la mente. Pero, hermano, el Hijo de Dios, el cristiano, la iglesia del Señor, bendito sea el nombre de Cristo, que Dios nos ha revelado su palabra, hermano. Y en esta palabra encontramos el descanso, encontramos las promesas, encontramos la paz que nosotros andamos buscando. Qué hermoso es encontrar a un cristiano, hermanos amados, que sabiendo usted la penuria que está pasando, hermano, y lo único que habla ese creyente, hermano, son las promesas de Dios. Una palabra afirmativa en su corazón, hermano. Eso es hermoso escuchar en la vida de los cristianos hoy en día. Son pocos, sí, son pocos. Hoy se ve, lo que más se ve hoy en día son quejas, son llanto, es tristeza, es desaliento, es desánimo, es amargura. Eso es lo que se ve hoy en día. Usted ve las noticias, hermano. Qué tremendo lo que se está viendo hoy en día, el comportamiento del ser humano hoy en día, hermano. La impaciencia del ser humano hoy en día se ha incrementado a pasos agigantados. Usted va por la calle, hermano, de repente aparece un loco, hermano, arrasando a toda persona que se le cruza por el camino. La gente está impaciente. La gente lo que menos quiere es esperar, hermano. Usted ve personas haciendo fila, hermano, para el banco, pero no falta alguien que quiera ponerse en la primera, adelante. Y no les importa, hermano, o sea, les salen más enojadas todavía. La impaciencia, el temperamento hoy en día de las personas, la conducta, hermano, está desordenada totalmente. De repente usted va manejando tranquilo, de repente aparece, hermano, una persona y se lo pasa llevando. De repente, hermano, usted va a ver las noticias, hermano, de repente se parquean unos vehículos, uno por un lado y el otro por el otro, se bajan los dos motoristas y empiezan a agarrarse de golpe. Lo que vemos hoy en día es una carencia de una paz en los corazones de los seres humanos. Usted va a ver por la calle y de repente ve personas, hermanos, hasta en el rostro se les echa de ver la impaciencia, la angustia que sienten por dentro. Pero qué hermoso es ver a un cristiano con la paz de Dios en su corazón, hermano. Qué hermoso es ver a una hermana con la paz de Dios en el corazón. Qué hermoso es ver a un hermano con la paz de Dios en su corazón. El que tiene la paz de Dios, hermano, camina tranquilo. El que tiene la paz de Dios, hermanos amados, no tiene prisa. El que tiene la paz de Dios, hermano, espera en la bendición de Dios, espera en el consuelo de Dios, hermano. Su palabra es diferente a la gente, a la gente promedio hoy en día. Es diferente. El lenguaje de ese creyente es diferente a la gente promedio, hermano, hoy en día. Es un lenguaje, hermano, del reino de los cielos. Le empieza a decir, ¿verdad? Esa persona, de repente usted va en el bus y se sienta una persona a la par y empieza, hermano, a contarle la situación que está pasando. Porque hay personas que andan buscando desahogo en la situación que están pasando. Pero gloria sea el nombre del Señor. La Biblia dice que la iglesia es la luz del mundo. ¿Cuántos creen eso? Y la luz no se puede esconder, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos en casa, dice el Señor. ¿Qué significa eso? Que cada creyente es un faro de luz. Cada creyente es una luz de Cristo brillando en este mundo, dando consuelo, aliento a las demás personas. Pero, hermano, si llega una persona y sabe que usted es cristiano, usted es cristiana, esa persona sabe, ese amigo sabe que como usted es cristiano, usted va a tener una palabra diferente que los demás.
y se acerca a usted y empieza a contarle la situación que está pasando, esperando que usted o nosotros le demos una respuesta diferente. Pero salimos con lo mismo, hermano. Estoy pasando esto. Ay, olvídese, viera yo. Y quizás le salimos con cosas peores. O sea, ¿dónde está la paz de Dios, hermano? ¿Dónde está el consuelo de Dios que tenemos los hijos de Dios? No hay mejor que ver a un cristiano con la paz de Dios en su corazón. La doctrina de la segunda venida de Cristo ocupaba mucho de la predicación apostólica, es decir, la predicación de los apóstoles, la predicación de la iglesia primitiva. La doctrina de la segunda venida de Cristo era una prioridad en los mensajes de la iglesia primitiva, hermano. No había mensaje que los apóstoles dieron que no anunciaran de que Cristo viene pronto. La expresión, hermano, la expectación de su venida era muy viva, muy fervorosa, muy anhelada en los cristianos. Es decir, que día con día ellos esperaban la venida del Señor. La predicación de los apóstoles y de la iglesia primitiva era de que Cristo viene pronto. Y la expectación de los cristianos era, hermanos amados, esperar en la segunda venida de Cristo. Esperar la venida de Cristo. La expectación de los cristianos era viva, era fervorosa en los cristianos. Es decir, que en la conversación de los cristianos se decían unos a otros, Cristo viene. Se encontraba uno por allá, un cristiano, Cristo viene pronto. La expectación de los cristianos era una expectación viva, una expectación fervorosa de que el amado Cristo viene pronto. Lamentablemente, hermano, me duele decirlo, caso contrario hoy en día. No hay una expectación o una expectativa por la venida de Cristo. Oiga esto, hermano. Lamentablemente hoy en día no hay una expectación por la venida de Cristo. ¿Dónde se refleja eso? En el comportamiento o el estilo de vida de muchos creyentes hoy en día. Como dice un adagio, lo que está a la vista no se necesita lentes. ¿Qué vemos hoy en día, iglesia? En relación al mundo, vemos cada día que el mundo se está hundiéndose más y más en el pecado y la rebelión contra Dios y su palabra. Así vemos al mundo hoy en día, que cada día se está hundiendo más en el pecado y la rebelión contra Dios y su palabra. ¿Y qué vemos en la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que vemos en la iglesia hoy en día? Por supuesto, quiero aclarar esto, hermano, no es en todo. No es en todos los creyentes. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor tiene un remanente que lo está esperando de una manera fervorosa. Dios quiera que el 100% de los que estemos aquí, de los que estamos aquí en esta hora, estemos en la expectativa de que Cristo puede venir ahora. Dios quiera, hermano. Aunque quizás no sea el 100%, hermano, pero siquiera un 20% de los que estamos aquí reunidos en esta hora, tengamos la expectativa de que Cristo puede venir hoy y yo lo estoy esperando. ¿Qué es lo que vemos hoy
hoy en día en la iglesia, en el mundo, ya lo dijimos, un mundo hundiéndose más en el pecado y la rebelión contra Dios y su palabra. Pero eso es el mundo. ¿Qué vemos hoy en la iglesia del Señor? Por supuesto, no todos los cristianos. Hay cristianos que están esperando, hermanos amados, fervorosamente la venida de Jesucristo. No sé, pero yo lo estoy esperando, hermano. ¿Cuánto le esperamos en esta hora? Esa es la promesa más extraordinaria y poderosa que tenemos en la palabra del Señor. Maranata, Cristo viene. ¿Qué vemos hoy en día en relación a la iglesia? Lo que vemos hoy en día, indiferencia. ¿Qué vemos hoy en día? Apatía por las cosas sagradas. ¿Qué vemos hoy en día? Frialdad. ¿Qué vemos hoy en día? Dureza de corazón. ¿Qué vemos hoy en día? Una religiosidad y una monotonía en las costumbres cristianas. ¿Qué vemos hoy en día? Amor por las cosas de esta tierra más que de Dios. ¿Qué vemos hoy en día? Un materialismo recalcitrante en las cuales, hermanos amados, la iglesia está tan aferrada a las cosas de esta tierra. Y por último, ¿qué vemos hoy en día? Y ahí se encierra todo: pecado. El pecado, hermano, nosotros relacionamos con el pecado aquel que está quizás en una cantina o aquel quizás que está en una discoteca. Y es cierto. Pero ¿qué son de las conductas que cada uno de nosotros muchas veces reflejamos que no son agradables delante de Dios y contristan al Espíritu Santo? La indiferencia es pecado. La apatía es pecado. La apatía por las cosas sagradas es pecado. El no interesarse en santificarme para Dios, hermano, eso es pecado. La Biblia dice: el que sabe ser lo bueno y no lo hace, le es pecado. La frialdad de los corazones, la dureza de corazón, la religiosidad, el amor por las cosas de esta tierra, el materialismo, esas cosas ofenden a Dios. Y esas cosas están absorbiendo la fe del creyente, lamentablemente. Pero vuelvo y repito, no en todos. No en todos. Porque Dios siempre, desde la antigüedad, se ha guardado un remanente, aunque pequeño, pero es el remanente de Dios. La palabra Maranata, o el Señor viene, la hayamos repetida esta petición. Déjeme decirle que el Señor viene en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, vaya a su Biblia, capítulo 22 y versículo 20, aparece como una petición de la iglesia. Oiga esto, hermano. No aparece como una simple expresión, aparece como una petición de la iglesia. Es decir, hermanos, que de todas las peticiones que la iglesia tiene, la mayor petición debe de ser: ven, Señor. La Biblia dice que donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Cuando el corazón de la iglesia no está en Cristo y en las promesas del Eterno, lo que menos piensa es decirle al Señor: ven, Señor. Lo que se dice: Señor, no vengas todavía.
Lo tiene Apocalipsis capítulo 22, verso 20. Aquí aparece como una petición de la iglesia. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice. ¿Quién da testimonio? Cristo. ¿Qué dice Cristo? Ciertamente vengo en breve. ¿Bendecimos al Señor, hermano? ¿Quién dice ciertamente vengo en breve? Cristo, el Señor Todopoderoso. ¿Cuánto le esperamos? Ciertamente, esa palabra ciertamente es una verdad, es una contundencia. Vengo en breve significa en cualquier momento. Y aquí viene lo que dice la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? Amén. ¿Y qué significa amén? Una afirmación. Amén. Sí, así es. Una afirmación. Amén. Sí, así es. Así sea, que así se haga. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Estamos aquí, iglesia, en esta hora. La iglesia cuando escucha, hermano, cuando la iglesia escucha la palabra del Señor que dice, ciertamente vengo en breve, la iglesia responde, amén, sí, ven Señor Jesús. Aquí aparece como una petición de la iglesia, diciendo, Señor, ven pronto por nosotros, Señor, ven pronto por nosotros. En esta expresión, hermano, Maranata, el Señor viene, se declaran o se afirman tres cosas. Lo primero que se afirma con esto, hermano, con esta expresión Maranata, o cuando se decía o se dice en su palabra, el Señor viene, se declaran o se afirman tres cosas. Número uno, es una afirmación de que Cristo vive. Cuando nosotros encontramos en la palabra del Señor, Cristo viene o el Señor viene, es una afirmación de que Cristo está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo, iglesia. Y si Él vive, también nosotros vivimos. Y el pueblo del Señor por eso es un pueblo vivo, no es un pueblo muerto, porque Cristo vive por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aquellos que adoran a ídolos, aquellos que tienen ojos y no ven, oídos, manos oyen, manos palpan, esos son dioses muertos. Pero nosotros no tenemos a un Dios muerto, tenemos a Cristo que está vivo por los siglos de los siglos. Cuando la palabra del Señor dice, el Señor viene, esa es una afirmación de que Cristo está vivo. Cristo no es simplemente un recuerdo del pasado, mi hermano, como la iglesia tradicional lo hace. Cristo, hermano, no es simplemente un recuerdo del pasado. O así como cuando nosotros recordamos a un ser querido que ya partió de esta tierra, que con el paso de los años, hermano, se va olvidando. La melancolía de ese ser querido poco a poco se va desgastando. Con el paso de los años, hermano, sí, hay un recuerdo en la mente, así, fulano de tal, así, mi familiar tal, pero ya no es la misma melancolía cuando recién partió de esta tierra. Cristo, hermano, no es simplemente un recuerdo del pasado, como la iglesia tradicional lo hace, hermano, hoy en día, sino que Cristo está vivo por los siglos de los siglos. Y Él, hermano, han pasado 2000 años, 2022 años, hermano, y todavía se sigue predicando de que Cristo vive. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 verso 17, cuando le vi, dijo el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies. ¿A quién vio Juan? Al Señor, hermano.
Cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies y dice, y él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dijo Cristo. Cristo no es cosa del pasado, Cristo es más que un recuerdo del pasado. La iglesia tradicional lo recuerda, pero lo vuelven a crucificar y lo andan cargando. Pero mi Cristo que está vivo no necesita que nadie lo cargue. Es más bien, Él nos ayuda en nuestras debilidades, mi hermano. Cristo no está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo. En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, bendecimos al Señor en esta noche, hermano. Dijo el Señor, yo soy la resurrección y yo soy la vida, dijo Cristo, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La expresión el Señor viene, indica, es una afirmación de que Cristo está vivo. En Juan capítulo 5 y versículo 24 dijo el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Antes, dice Pablo, hablando a la iglesia de los Efesios, antes estábamos muertos en delitos y pecados. Mucha gente hoy en día transita por el mundo y por las calles y en todo lugar y en las grandes metrópolis, hermanos, de las grandes ciudades. Pero son gente que está muerta espiritualmente hablando, que necesitan vivir, hermanos, como Cristo vive en sus corazones. Se necesita de que Cristo esté habitando en sus corazones para que tengan la verdadera vida que es Cristo Jesús. Tenemos el más grande privilegio nosotros. Cristo no es simplemente un recuerdo del pasado. Es una afirmación de que Él vive. Yo me acuerdo una familia que enterramos y dolió en el corazón verla en un ataúd que compartimos con ellos. Y nos dolió en nuestro corazón, más en la forma como murieron. Pero con el paso de los años, sí queda en la memoria, pero la melancolía que teníamos recién fallecido ya no está. Ya no está. Pero no así es Cristo. Cristo vive en nuestros corazones. Y lo recordamos nosotros. De hecho, un paréntesis, vamos a celebrar la Santa Cena en diciembre. Allí conmemoramos la muerte y resurrección de Jesucristo. Es uno de los mandatos y de las ordenanzas que dejó el Señor establecidas. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. Recordando, hermano, el martirio de Cristo, la pasión de Cristo, el sacrificio de Cristo, la crucifixión de Cristo, pero no queda allí. Recordamos la resurrección de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Cuando decimos que afirmamos que Cristo vive, afirmamos, hermanos, que nosotros adoramos y servimos al Cristo vivo. Santo Dios, hermano. Adoramos y servimos al Cristo vivo.
Y estamos aquí quizás, hermanos, un poco adoloridos, quizás algunos han venido un poco enfermos, hermanos, pero la convicción de que Cristo está vivo y que adoramos al Cristo vivo y servimos al Cristo vivo nos mueve, hermanos, de dejar la comodidad en la casa por venir aquí a adorar al Cristo vivo y servir al Cristo vivo. Dejamos la comodidad, dejamos la hamaca, dejamos la cama por un momento, dejamos el descanso por un momento y venimos aquí a adorarle, a exaltarle, a buscar su presencia, a depositar nuestra confianza en el Señor, a decirle: Señor, ayúdame en esto, en este problema, ayúdame en esta dificultad que estoy pasando, porque servimos y adoramos al Cristo vivo. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. No está entre nosotros corporalmente Cristo, sino Él está en el cielo intercediendo y dirigiendo a su pueblo por su Espíritu Santo. El Señor está interesado en la obra de su pueblo, reinando y esperando el día de su regreso en la tierra. El Señor, hermano amado, está en el cielo esperando la orden del Padre que diga: es tiempo, ven a levantar aquel pueblo que ha sido comprado con la sangre del Cordero. Y cuando el Padre dé la orden, porque el Señor dijo: la hora, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, dijo el Señor, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y cuando el Señor, el Padre eterno, dé la orden y le diga, hermano, al Señor: hijo, es hora de ir a levantar al pueblo que compraste con tu sangre, hermanos amados, ese día puede ser hoy. Adoramos y servimos al Cristo vivo. Qué hermoso, hermano. Es de que, mire qué tremendo, hay un gran contraste en lo que antes hacíamos y cuáles eran los medios que nosotros buscábamos para desahogarnos. Algunos que venimos de la iglesia tradicional, íbamos, incluso quizás pasamos la primera comunión, íbamos quizás a recibir la hostia, y algunos quizás hasta se confesaban. ¿Por qué lo hacían? Esperando recibir un consuelo y una respuesta. Pero no la hallaron. Porque utilizaron el medio equivocado. Y sabe usted, hermano, de que entre el pueblo del Señor, estamos hablando en términos generales, hubieron personas, hermanos, que hoy están en Cristo, que se entregaron el todo por el todo a la religión tradicional. Llegaron a ocupar, hermano, bueno, de hecho, hoy en día hasta hay pastores que fueron sacerdotes. Y desde allí el Señor los sacó. Y ellos hoy en día testifican y dicen, realmente no tenía la verdadera razón de existir, porque era simplemente una religión. Y ahora que he venido a Cristo, me encuentro con una gran realidad. Es de que adoramos ahora a aquel que dio su vida en la cruz y ahora vive por los siglos. Conocí a un hermano, recién yo llegado a la obra, quizás tenía unos 2 años de haber llegado a la obra, y él llegó a ser, hermano, catequista. Él ya partió con el Señor, un anciano, hermano, que venía de años, hermano.
Y qué hombre, hermano, para estar introducido, hermano, en el área que antes hacía él. Y cuando llega el Señor y él lloraba, yo me acuerdo que él lloraba, testificándole, hermano, un anciano, ya con el pelito blanquito. Andaba con 2 niñas porque la madre había fallecido. Y él las crió a las niñas. Hermano, y él testificaba y lloraba de dónde Dios lo había sacado. Él testificaba y lloraba y decía de dónde Dios lo había sacado, hermano. Y él decía, ahora entiendo que así, hoy sí verdaderamente estoy adorando al verdadero Dios, decía. Mire qué hermoso, hermano, porque ahora adoramos y servimos al Cristo vivo. Muchos ponen la confianza en un Dios muerto, en el Dios Alá, para los musulmanes, al profeta Smith, para los mormones, los testigos de Jehová, y muchos más. Para Buda, algunos de allá de otros continentes. Otros adoran a diferentes cosas, imágenes, pero no reciben respuesta. Porque están en el camino equivocado. Nosotros adoramos y servimos al verdadero Dios, a Jesucristo de Nazaret, al que vive por los siglos de los siglos. Y por eso, hermanos, tenemos que sentirnos regocijados, contentos, felices, que adoramos al Cristo de la gloria. Su vida y resurrección es el secreto de la victoria de la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 31, dice la Escritura, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mira, hermano, la iglesia, hermano, tenían paz por todas esas regiones, hermano, donde Dios establecía una iglesia, donde Dios llevaba la palabra del Señor, creían a Jesucristo como su Salvador de sus vidas, hermano, y las iglesias eran edificadas, andando en el temor del Señor, y las iglesias se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la vida y la resurrección de Cristo es el secreto de la victoria de la iglesia. El secreto de la victoria de la iglesia no radica en una figura humana, radica en Jesucristo resucitado. La victoria de la iglesia no consiste en un pastor, no consiste en un evangelista, no consiste en un líder, no consiste en el que más ora, no consiste en el que más ayuna, sino que consiste en Jesucristo vivo por los siglos de los siglos. El secreto de la iglesia está en la resurrección de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por años y por siglos Satanás has perseguido duramente a la iglesia, queriéndola exterminar, queriéndola destruir, pero no ha podido. Porque el secreto de la victoria de la iglesia está en Jesucristo de Nazaret. Hermano, el diablo se va a levantar en contra de la iglesia, en contra suya, en contra mía, queriéndonos destruir, queriéndonos exterminar, queriéndonos que volvamos nuevamente al estilo de vida de antes. Pero nuestra victoria está en Jesucristo, en nuestras vidas. El secreto está en Cristo, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 4. Dijo el apóstol Pablo, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Por eso que el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer.
El secreto suyo, mi hermano y mi hermana, está en Cristo. ¿A cómo está el mundo hoy en día? Por eso el Señor dijo, mas el justo por su fe vivirá. Pero no se vaya a quedar el día de mañana. El día de mañana vamos a ver un tema tan especial. Vamos a hablar acerca de la fe. Acerca de la fe. Decía el apóstol Pablo, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Hoy en día lo que se carece es de una verdadera fe. Porque muchas veces, hermanos, como que sucede, como que nos desenfocamos, ¿verdad? Por momentos, hermanos, y de repente cruzan diferentes tipos de pensamientos por nuestra mente y no hayamos qué hacer, nos confundimos por momentos, hermano. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, hermano. Si no le ha pasado eso, hermano, yo realmente, hermano, déjeme decirle que lo admiro por eso. Pero por mí ha pasado. Y ha llegado quizás momento, hermano, de decir, ya no continúo más. Porque es tanto, hermano, la presión. Y voy a la palabra. Y viene el Señor, me habla a mi vida. Y me fortalece su palabra. Su palabra me alienta, su palabra me fortalece. Fortalece mi fe. Y luego voy a mis rodillas y empiezo a clamar al Señor, aquel que vive por los siglos. Y viene el Espíritu Santo, me abraza con su presencia, me fortalece. Porque el Espíritu Santo, hermano, es real, hermano. Aleluya. El Espíritu Santo, hermano amado, nos abraza con su presencia, nos consuela. Hermano, la función del Espíritu Santo es tan especial, hermano. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, dice la palabra. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Cuando viene la palabra, traspasa mi corazón, hermano, y me exhorta la palabra, y me llena la palabra, hermano, y viene el Espíritu Santo, me abraza, me consuela, y me dice, hijo, yo estoy contigo, sigue adelante. Y vuelvo a levantarme, a recobrar fuerzas, porque adoro y sirvo al Cristo vivo, hermano. Porque el secreto de la victoria está en Jesucristo. Está en Jesucristo. Si lográsemos entender eso, hermanos amados, iglesia del Señor, que el secreto de nuestra victoria no es aquí en esta tierra. El secreto de nuestra victoria está en Jesucristo de Nazaret. Entonces seremos más que vencedores. Cuando estemos a punto, hermano, de tirar la toalla, el secreto de la victoria es Cristo. Por muy grande que sea el problema, hermano, que usted esté pasando, el secreto de su victoria es Cristo. Hermana, el problema que está pasando, el secreto de su victoria es Cristo. Hermano, el problema que estás pasando, el secreto de la victoria es Cristo. No importa, hermano, la dificultad del problema, la magnitud, hermano, la enfermedad, el secreto de nuestra victoria es Cristo. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Es el poder de Dios. Y la iglesia se acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿De dónde recibía la fortaleza la iglesia? Del Espíritu Santo. ¿De dónde va a venir su fortaleza? Del Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando hablamos de la expresión el Señor viene, ¿qué decíamos que indica? Que afirma. Es una afirmación de que Cristo está vivo.
Lo segundo que se declara o se afirma con la expresión el Señor viene es que la esperanza de su venida es real para con nosotros. Cuando encontramos en la Biblia que dice el apóstol Pablo, el Señor viene, eso, hermano, es una esperanza de la venida de Cristo. ¿O no es cierto que muchas personas lo que más andan buscando es una esperanza, hermano? En el Evangelio, esperanza es una palabra que implica seguridad y determinación. La esperanza es el resultado de la fe en Cristo. En el Evangelio, hermano, no es lo mismo la esperanza de este mundo a la esperanza de los cristianos, del Hijo de Dios. Porque en el mundo, hermano, la esperanza se mira de un punto de vista diferente, pero la esperanza del cristiano radica en la fe en Jesucristo. Antes teníamos esperanza en los políticos, antes teníamos esperanza en los gobernantes de esta tierra, antes teníamos esperanza, hermano, en fulano, en sutano, en el trabajo, en el negocio, pero ahora nuestra esperanza está en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la esperanza es el resultado de la fe en Cristo. En Hebreos, capítulo 11 y versículo 1, un versículo muy conocido. ¿Cómo dice la palabra? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe, iglesia? La certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no vemos. Esa es la fe del creyente, esa es la esperanza del creyente. La esperanza del creyente radica en la fe en Jesucristo. Antes decíamos ver para creer, pero ahora decimos para ver hay que creer. No hay que ser como Tomás, hermano. Uno de los discípulos, ¿se acuerda Tomás? Cuando Cristo se hizo presente, Tomás no estaba allí. Por eso vale la pena venir a los cultos, hermanos, para no perdernos la bendición que Dios tiene para nosotros. Porque cuando el Señor se hizo presente, hermanos, los discípulos recibieron una bendición especial, pero Tomás no estaba allí. Y Tomás era incrédulo, hermano. Cuando llegó Tomás, le contaron los discípulos, el Señor estuvo aquí con nosotros. ¿Y qué dijo Tomás? No lo creo. Incrédulo, hermano. Incrédulo. ¿Y qué dijo Tomás? Hasta que toque su costado a ver si es cierto, entonces voy a creer. Y hasta que meta el dedo allí donde fueron clavados los clavos, entonces voy a creer. El Señor dijo, bienaventurados aquellos que han creído sin haber visto. Y el Señor ya oró por nosotros, hermano. El Señor dijo, uno en la oración al Padre, el Señor dijo, Padre, encomiendo a esto que tú me has dado, a estos pequeños, hablando de sus discípulos, y te pido, Señor, por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Ahí estaba orando por nosotros, hermano. Es que hemos recibido la bendición completa. Lo que pasa es que no la valoramos nosotros, hermano. No valoramos que Cristo ya nos dio su bendición, hermano. Somos benditos del Padre. Somos el pueblo escogido de Dios, la iglesia del Señor. Gloria a Dios por eso, hermano.
que el Señor en su infinita misericordia nos ha escogido por estar aquí en esta noche. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. No lo veo, pero yo lo creo. Y la convicción de lo que no se ve. La fe demuestra, hermano, otra traducción, la nueva traducción viviente, dice de Hebreos 11:1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Oiga, ¿cómo dice? La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Nosotros tenemos una esperanza de que Cristo vendrá por nosotros. Este es el fundamento de nuestra esperanza. Mire, hermano, las personas que se van para Estados Unidos ponen su confianza en el guía que los lleva y van pagando miles de dólares con la esperanza de que el guía los va a guiar para el camino correcto. Pero viene el guía y les paga mal, los traiciona. Muchos de ellos hasta han perdido la vida. Algunos por milagro de Dios logran llegar. Y allí se dan cuenta que solo lo que vale, oiga esto que voy a decir, porque son testimonios de ellos, hermano. Porque solo aquel que ha vivido y la ha visto de cerca puede testificar que Dios es real. Pero aquel que lo tiene todo, hermano, pollo en la casa, viene el giro de Estados Unidos, lo tiene todo, hermano. Pero aquel, hermano, que la ha visto de cerca, que no hay nada, abre el refrigerador, hermano, y solo salen mariposas. Decidimos, mira, desconectarla porque no hay. Y se saca la cartera, ¿verdad? Y nada, hermano. Y le hace así a la cartera y solo polvo sale. Y no hay nadie, siquiera una esperanza de decir, ¿verdad? Fulanito, ayúdame. Allí se ve la fe en acción. Allí se ve la fe en acción. Y esas personas que van rumbo para allá, que les acabo de mencionar, ellos mismos han testificado que lo único que vale en ese camino es la fe en el Todopoderoso. Nosotros tenemos una esperanza de que Cristo vendrá. Este es el fundamento de nuestra esperanza. Hechos, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, hablando de los discípulos, entre tanto que él se iba, ¿quién se iba? Cristo. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran ellos? Ángeles. Verso 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dígalo conmigo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y no testificó, hermano, un ser humano. Fueron ángeles enviados del cielo que dijeron: este que ha sido tomado de vosotros, así como la habéis visto ir al cielo, así también un día vendrá aquí. Esa es la mejor esperanza, hermano.
La esperanza que no avergüenza. Yo tengo esperanza de que me van a ayudar en hacer mi casa. Tengo esperanza, los jóvenes dicen hoy en día, ¿verdad? Tengo esperanza de que mi familiar me va a mandar, ¿qué? Un par de zapatos. Me va a ayudar para mis estudios. Me va a ayudar para ponerme un negocio. Tengo una esperanza de que el otro año pues me van a subir de sueldo. Tengo esperanza de que el otro año voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero la mejor esperanza está en Jesucristo. La mejor esperanza está en Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué significa eso que descenderá del cielo? Es que Cristo está allá arriba, a la diestra del Padre. Aquí nos ha dado el Espíritu Santo y su palabra que está aquí con nosotros. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ahí están nuestros seres queridos. Mire qué hermoso, hermano. ¿Cree que no es una gran promesa eso, hermano? ¿Qué más esperanza queremos nosotros? ¿Para qué estar confiando en los príncipes de esta tierra? ¿Para qué estar confiando en los familiares de esta tierra? Aunque los amamos, sí, los amamos a nuestros familiares. Yo amo a mis hermanos, yo amo a mis padres, como usted también ama a su familia. Pero sobre todo ese amor que cada uno de nosotros tenemos por nuestros familiares, que los apreciamos y los amamos y oramos por ellos, el mayor amor debe de estar en Jesucristo. Porque Él no falla, los hombres sí fallamos. Los muertos en Cristo, no todos, los que murieron en el Señor, los que ya se nos adelantaron. Porque nosotros, si Cristo no viene todavía, vamos por el mismo camino, hermano. Ahorita nada más un pequeñito receso que Dios nos ha dado de estar aquí en esta tierra, porque somos peregrinos aquí en esta tierra. Voy caminando a la gran ciudad. Solo es por un momento. Solo es por un momento. Es como que le preguntara a mi hermano amado, ¿se acuerda cuando tenía 20 años? Y yo le aseguro que mi hermano va a decir, si yo siento como que si ayer fue, porque el tiempo pasa rápido. ¿Sabe qué dicen los científicos hoy en día? Y esa noticia sonó como alarma. ¿Sabe qué dicen ahora? Que la Tierra está girando más rápido. Y ¿sabe qué han dicho también? Que la vida del ser humano se ha cortado más. ¿Qué le parece? Cumplimiento de la palabra del Señor. Ahora ya usted y yo si creemos o no creemos a lo que la Biblia dice. Pero la ciencia confirma esta palabra escrita. Lo que los científicos se tardan en descubrir por años, nosotros ya lo sabemos, porque Cristo nos ha revelado en su palabra que todas estas cosas van a suceder. Y los días se acortarán. Y si los días no se acortaren, nadie sería salvo. Pero por causa de su escogido, los días se acortarán. Y la promesa va a ser grande y latente para los hijos de Dios. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Tendremos el privilegio, hermano,
de ver a nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron, a nuestros hermanos en Cristo que ya se nos adelantaron, aquellos hermanos santos que se guardaron para Dios. Los veremos en aquel día. Y si eso fuera poco, hermano, lo más extraordinario que yo pienso en ese momento del arrebatamiento es que voy a conocer al Señor cara a cara. Conoceré al Señor, hermano. Lo conocemos ahora por su palabra, pero en aquel día le veremos tal como Él es. Yo me imagino al Señor, hermano, resplandeciente, poderoso. Y si los ángeles son hermosos, hermano. ¿Sí? Fuertes, poderosos, resplandecientes. ¿Cuánto nomás será el Señor? Solo la mente carnal, hermano, no piensa en eso, hermano. La mente materialista no piensa en esto, hermano. La mente contaminada por el pecado no piensa en estas promesas de Dios, hermano. Piensa en deleitarse en la carne, piensa en deleitarse en las cosas de esta tierra, pero menos piensa ver cara a cara un día al Maestro. Como lo decía antes, al inicio del mensaje, los apóstoles se saludaban, el Señor viene. Era un saludo, hermano. La paz sea con ustedes, era un saludo. O sea, era el ambiente fervoroso de la iglesia primitiva en esperar la venida de Cristo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La venida del Señor es algo deseable para la iglesia. Por eso la petición de la iglesia en Apocalipsis 22:20, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Qué es para la iglesia la venida de Cristo? Algo deseable. En verdad nosotros, ahí cada uno respondámoslo en nuestros corazones. En verdad nosotros, hermano, lo que más, sobre todas las cosas, deseamos es que Cristo venga. Imagínense que aquel empresario que le está yendo bien, todas las ganancias, hermano. Un predicador ya hace años, me reservo el nombre, porque no vale la pena mencionarlo. Muy popular, hermano, muy popular. Dijo él, yo no quiero que Cristo venga todavía. Se atrevió a decir esas palabras. Solamente que tiene la mente aquí en las cosas de esta tierra, nunca va a anhelar que Cristo venga todavía. Pero la iglesia que menciona Apocalipsis 22:20 dice, amén, sí, ven Señor Jesús. La iglesia desea que Cristo venga. Existen muchas razones para desear esta promesa. Poder ver a Jesús. Esa es la primera razón para desear que Cristo venga, poder ver a Jesús. Que el Señor establezca su gobierno, un verdadero gobierno que habla el reino milenial. Donde la iglesia va a venir a reinar con Cristo en la tierra por 1000 años. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, será atado por 1000 años. Será un gobierno, bueno, el profeta Isaías menciona cómo será ese gobierno. Allí sí va a haber verdadera paz mundial. Pero luego de 1000 años, Satanás será suelto y empezará a hacer de las suyas. Y engañará a las naciones y armará nuevamente una guerra contra el Señor y la iglesia. Lo que se conoce como el Armagedón. Y allí
dice la palabra que será destruido Satanás con el poder de la palabra del Señor. Es que adoramos a un Cristo poderoso, hermano. ¿Por qué decíamos esta promesa? Para poder ver al Señor, para que el Señor establezca su gobierno y dar galardón a los fieles. Dar galardón a los fieles. En la Biblia habla acerca de lo que es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para recompensar a los fieles. Y allí aparecerá todititos, todos los creyentes desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo, a todos los fieles que sirvieron al Señor, y muchos de ellos fueron incluso hasta mártires que ofrendaron su misma vida. Todos ellos, sin excepción, serán recompensados. Entonces vale la pena servir al Señor. Por eso la iglesia debe de desear que Cristo venga. Pero algo tremendo para muchos, para quienes, lamentablemente tengo que decir esto, algo tremendo para muchos, para quienes, para los que no aman al Señor. Lamentablemente hay muchos seres humanos que no ama al Señor. El texto que leíamos base, Primera de Corintios capítulo 16, verso 22, dice: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Santo Dios, hermano. Estoy leyendo Primera de Corintios capítulo 16, verso 22, el texto base que leíamos. Algo tremendo para muchos, ¿para quiénes? Para los que no aman al Señor. Hay un juicio para esas personas. Y el apóstol Pablo dice: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. La palabra anatema se traduce como una maldición, hermano. Santo Dios, hermano. Tanto en Primera de Corintios capítulo 16 verso 22 como también en Gálatas capítulo 1 verso 8 al 9. Porque dice Gálatas capítulo 1 verso 8: mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. También sobre ellos cae una maldición, para los que predican un evangelio diferente. Verso 9. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dos solemnes denuncias, hermanos, que tiene relación con la postura o actitud adoptada acerca de la persona del Señor Jesús y del evangelio de Cristo. Y esto es determinante que usted lo sepa. Y es de que el cómo vemos o valoramos la persona de Cristo y el evangelio de Cristo es determinante en nuestra vida. Por eso dice la palabra y habla, dice: carísimos hermanos. ¿Por qué menciona carísimos hermanos? Porque valemos la sangre preciosa de Cristo. Por eso dice carísimos hermanos. Pero lamentablemente, hermano, me duele decirlo, muchas personas realmente no están valorando la persona, ni el evangelio, ni el llamado que Dios les ha hecho.
Será lamentable para los que no aman al Señor. Cae esta maldición, cae este juicio sobre ellos. Y el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Y el que predique otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe para quiénes será también lamentable? Para los que no están preparados en el momento de la venida de Cristo. Y de eso hay mucho ejemplo en la Biblia, la parábola del mayordomo infiel. En Mateo capítulo 24, verso 48, dijo el Señor, pero si aquel siervo malo, oiga la expresión del Señor, hermano. No sé, vaya conmigo a su Biblia, vaya a su Biblia, hermano. Vaya a su Biblia. Porque esto es determinante, este mensaje para nosotros. ¿Lo tiene? Pero si aquel siervo malo, oiga lo que dice el Señor, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Santo Dios, hermano. 49. Y dice, y comenzare. O sea, toma una actitud, toma una determinación, una acción. Y aquí menciona un ejemplo, a golpear a sus consiervos. Y aún a comer y a beber con los borrachos. Es decir, hermano, vivir una vida desenfrenada. Vivir una vida ajena a los principios establecidos por la palabra. Dice el verso 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. O sea, lo agarrará de sorpresa. Y luego dice, y a la hora que no sabe. Verso 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí la gente se lamentará. Pero será demasiado tarde. Para los que no están preparados, será demasiado tarde. En Mateo, dos capítulos para atrás, Mateo 22:11. Mateo 22:11 nos habla de la parábola de la fiesta de bodas. Y dice en el verso 11 que entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Verso 12. Y le dijo, oigan, no le dijo ni hijo, ni le dijo hermano, ni primo siquiera. Le dijo amigo. Amigo. Le dijo, mire, lo vio como un intruso, hermano. Le dijo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? O sea, no era digno de estar allí, hermano. Verso 12. Allí mismo, ¿verdad? Mas él, ¿qué dice la palabra? Enmudeció, no halló nada que decir. Fue confrontado. Verso 13. Entonces el rey dijo a los que servían. ¿Cuál fue la orden del rey? Amárrenlo, le dijo, de los pies y de las manos. Y échenle en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 14. Porque muchos son llamados. ¿No se ha fijado hoy en día
Que hoy en día, hermano, hasta los evangelistas tienen problemas con el asunto del llamado. Y dicen, ¿verdad? Amigo, y llega allí el ujier, ¿verdad? Y el ujier va allí donde está una persona y le dice, ¿quiere aceptar a Cristo? Y de repente le dice, no, yo soy cristiana. Y de repente le dice el varón, no, yo soy cristiano. Pero no se mira que es cristiano, no se ve. No se nota que es cristiano, hermano. Mayormente si lo acababan de ver allá, relajeando, diciendo hasta malas palabras, tomando actitudes que no son dignas de un cristiano. Y de repente dice, no, es que yo soy cristiano. Santo Dios, hermano. Ah, es cristiano, está bien, está bien. ¿Y qué hace el ujier, verdad? Está bien, está bien. Dios le bendiga. Ay, arréglesela con el Señor. Porque aquí así es, hermano. Si yo hago el llamado a una persona y me dice, no, yo soy cristiana, no, yo soy cristiano, está bien, respetamos su decisión. Si dice que es cristiano y es cristiana, respetamos su decisión. Pero que aquí quien toma la última palabra es el de allá arriba. Aquí había uno que no estaba vestido de bodas. Se había infiltrado, hermano. Y le dice, amigo, ¿qué estás haciendo aquí? Si no estás vestido de boda. Enmudeció, dice, no hay yo qué decir. Y vino los sirvientes, hey, vengan ustedes para acá. Amárrenlo de pies y manos y échenlo las tinieblas de afuera. ¿Quién dio la orden? El rey. No fueron los sirvientes, no. Los sirvientes están para obedecer. Fue el rey que dio la orden. Porque ahorita el Señor está como abogado, hermano. Si le buscaremos, le hallamos. Pero un día no va a estar como abogado, va a estar como juez. Y allí será lo duro. Porque muchos son llamados. El evangelio es para todos, hermano. Para todo aquel que en él cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el llamado es para todos. Pero la entrada allá arriba no es para todos. Es para los fieles. Y pocos los escogidos. Finalizo con esta cita bíblica, Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárela en tablas, para que corra el que leyere en ella. Es decir, que anuncie lo que está escrito allí. Y eso es lo que se está predicando hoy en día. Cristo viene y la gente, mucha gente indiferente a esto, hermano. Lo tiene como a broma. Y dice el profeta, para que corra el que leyere en ella. Verso 3. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo. Más se apresura hacia el fin. Y eso es lo que está haciendo. Se está apresurando la venida de Cristo. Y no mentirá, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasará. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá y no tardará. Y como decía
la del mayordomo infiel, mi Señor tardar en venir, será duro para que aquel cristiano que se desenfoque del verdadero camino. Ya estaba a punto de coronar la carrera, ¿verdad? Mire qué tremendo, hermano. Habrá mucho creyente, hermano, que ya estaba a punto de coronar la carrera, y de repente dice, no. Se desanima y vuelve atrás. Y ya solo un paso estaba para coronar la carrera, porque esto es de fe, hermano. Ya estaba a un paso de coronar la carrera y de repente, no, me retrocedo. Y vuelven atrás. Y muchos de repente, miren, no saben qué pasó. Allá ha estado fulano de tal. ¿Y qué pasó? Aquel hermano que se congregaba en tal iglesia, ¿qué le pasó? Un paro le dio. Santo Dios, hermano. Pero se miraba lleno de vida. Estaba a punto ya de coronar la carrera, pero volvió atrás. Qué triste, hermano. Que esto nos ayude a reflexionar, hermano. Que Cristo viene. Oremos al Señor, démosle gracias, Padre. Gracias por su misericordia. Gracias por su fidelidad. Señor, gracias por el consejo de su palabra en esta hora. Señor, que cada uno de nosotros valoremos el sacrificio en la cruz del Calvario. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a serte fiel, Señor. Señor, no queremos ser como aquel siervo malo que dijo en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y empezó a tomar acciones que no eran dignas de un siervo. Señor, ayúdanos a no caer en los lazos del enemigo, a no caer en la trampa del enemigo. Ayúdanos, Señor amado, a ser perseverantes en tu obra, mi Dios. Señor, ayúdanos. Queremos coronar tu carrera, Señor, esta carrera, queremos coronar la carrera que hemos iniciado, Señor. Pero queremos terminarla bajo tu cobertura, bajo tus lineamientos, bajo tu mandato, bajo tus preceptos, bajo tu palabra de autoridad y no de la mía, Señor, no de la nuestra. No bajo nuestros pensamientos, no bajo nuestra filosofía, no bajo nuestras acciones, sino en base a tu voluntad en tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a ser como la actitud y la acción de como aquellas vírgenes prudentes, Señor, que llenaron sus lámparas de aceite y esperaron a que el esposo llegara. Y como a medianoche se oyó un grito que dijo, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y aquellas 5 prudentes estaban preparadas, llenas sus lámparas de aceite, e incluso fueron precipitadas, se adelantaron y tomaron una acción de preparación y llenaron y llevaron aceite extra. Señor, ayúdanos a tener una actitud, Señor, de perseverancia, una actitud, Señor, de fe en estos últimos tiempos. Oh, iglesia, el Señor dice en su palabra en Lucas, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y cuando aparezca el Señor en las nubes, dice el libro de Daniel que muchos resucitarán, se levantarán de los sepulcros para confusión y para condenación, pero otros para vida eterna, otros para ver, aleluya, la salvación de Jehová. Señor, queremos ser de los fieles, queremos agradarte, Señor, y en este momento entramos, Señor, en este segundo periodo de oración, Señor, en esta hora.
nos acercamos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos, Señor amado, que nos dé la fuerza en esta hora. Aquí estamos, Señor, en esta noche, clamándote, Señor, en esta hora. Oh poderoso Dios, clamamos en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, venga ministrando en esta hora. Espíritu Santo de Dios, venga tomando el control en esta hora, mi Dios, por el poder de tu palabra, por el poder de tu presencia, Señor amado. Ministra la vida de tu pueblo en esta noche, Señor. Dios mío, tú conoces la petición de tu pueblo, Señor. Clamamos ahora tu presencia, tu respaldo glorioso, Padre, en esta hora, mi Dios. Entramos, Señor, en este tiempo de clamor, Señor, porque eso hemos venido en esta hora, mi Padre. Dios mío, te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Te pedimos, Señor, que nos venga ministrando en esta hora, por el poder de tu palabra, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, entramos, Señor, en esta hora, clamando a tu santo nombre, mi Padre, en esta hora. Oh, Espíritu Santo, venga ministrando. Espíritu de Dios, venga obrando poderosamente, Señor. Reconocemos que somos necesitados de ti, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor eterno, a serte fiel, mi Dios. Oh, buen Dios y Padre, gracias, mi Cristo amado, por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, por la fuerza que nos ha dado hasta este momento, Padre, para seguir adelante.